jóvenes no solo van a tener las oportunidades para desarrollar sus talentos, sino que van a ser promovidos. El país tiene suficientes talentos, una juventud que ya lo decía el informe de Naciones Unidas presentado recientemente, que se llama justamente así: soy joven y ahora qué. Fíjense el nombre de ese informe: soy joven y ahora qué. Y según Naciones Unidas, El Salvador tiene un bono demográfico de 2 millones de jóvenes entre 15 y 29 años. O sea, porque ahí está el capital humano que El Salvador tiene y el cual vamos a desarrollar, porque la riqueza de las naciones son los pueblos, y los pueblos educados, las naciones que tienen espacio para la cultura, para el arte, para los deportes, para las ciencias, son las naciones que se destacan. Aquí, desgraciadamente, al joven se le ha marginado, se le ha excluido, se le ha criminalizado. En este momento es casi un delito ser joven, porque están los jóvenes totalmente marginalizados, amenazados, excluidos del sistema productivo. No hay trabajo para los jóvenes y excluidos del sistema educativo, porque hay casi 500 jóvenes que se les llama los niní, porque ni estudian ni trabajan. Entonces, ¿qué es lo que les queda como opción? O integrarse al crimen organizado, a las pandillas, o salir en busca del sueño, arriesgando la vida hacia el norte. Eso se va a terminar con el gobierno de Nayib Bukele. Es un compromiso con los jóvenes. Quería empezar pues diciendo esta palabra porque me motivó mucho tanto las canciones, el contenido, el ritmo, hip hop que pusieron Jay Daniels y su grupo, como porque el mensaje que nos dieron también es muy fuerte. Hay que escuchar a los jóvenes. Los jóvenes tienen mucho que decir. Y como decía Pablo, Nayib los ha escuchado porque Nayib es un joven. Nayib es uno de los presidentes más jóvenes que va a tener El Salvador en toda su historia. Muy bien, muy bien. Y como joven líder del Salvador, va a desarrollar las políticas públicas que le permitan a la juventud, a ese bono demográfico, desarrollarse como capital humano. Porque nos advertían las Naciones Unidas que si no aprovechamos en la próxima década este bono demográfico, este país se va a ver en graves aprietos, porque la pirámide se va a invertir, y los que ya somos mucho mayores, los que ya estamos en la tercera edad, los que estamos en edad de retiro, esa fuerza laboral que ya le dio al país décadas de trabajo, van a empezar a demandar. Y si el país no tiene esa nueva generación productiva, capaz de generar la riqueza, el país va a estar en problemas. Por eso es importante ponerle atención a la juventud. Yo creo que uno de los compromisos más importantes de nuestro gobierno va a ser atender a la juventud. Claro, muchos se dirán y siempre nos preguntan, ¿y de dónde van a sacar el dinero? ¿Con qué van a hacer tantos programas? Porque Nayib ha ofrecido que vamos a tener la sinfónica más grande del mundo, la Sinfónica Juvenil, porque él dice que si se pudo hacer la Sinfónica Juvenil en San Salvador, cuando él era alcalde, siendo presidente, puede hacer una Sinfónica Juvenil en cada departamento, y son 14 departamentos, sumada a toda esa juventud, va a tener El Salvador ese privilegio, de tener una Sinfónica Juvenil de esa dimensión. Lo mismo los 300.000 oportunidades que se están planteando para el tema deportivo, donde se ha convocado atletas, entrenadores, deportistas de todo tipo para que puedan formular esa política deportiva. La idea es ir trabajando de manera sistemática para ir atrayendo a la juventud hacia programas educativos, deportivos, de formación, de empleo, porque tenemos la política del primer empleo, y de esa manera irle quitando
a la violencia, a la criminalidad, a toda esta pandemia que tiene afligido al pueblo salvadoreño, ese nutriente que son el vivero de las maras, los niños y los jóvenes. Si no trabajamos en la prevención, dice Nayib, de nada sirve que se estén capturando y metiendo delincuentes al sistema carcelario que ya colapsó prácticamente. Hay más de 40.000 privados de libertad en un sistema carcelario que tiene capacidad apenas para 9.000. O sea, pues que hay 4 veces más reos de los que puede albergar el sistema penitenciario. Y un país en esas condiciones es imposible que se desarrolle. También vamos a atacar ese problema. Vamos a entrar a trabajar en la prevención, en el combate a la delincuencia y en la rehabilitación o reinserción, porque es la única manera de entrar a combatir la violencia que tiene este país, la violencia estructural, la violencia que quedó, que se acumuló, que se fue desarrollando durante el periodo de la posguerra, porque las maras no nacieron ayer, las maras no nacieron hace 5 años, las maras no son un fenómeno de este siglo, vienen del siglo pasado, vienen del siglo XX, vienen después de la guerra, donde las familias disfuncionales que quedaron del conflicto, cuando se firmó la paz, allá por 1992, hace más de 27 años, no se atendió a esa niñez. Y ahí las maras empezaron a cultivarse, a crecer, con los que venían de Estados Unidos deportados, se fue creando ese embrión de un proceso de violencia que ahora tiene de rodillas al Estado. Y ahora es un poder. Y como hemos dicho, hay que enfrentarlo con toda decisión, frontalmente y de manera integral. Cuando nosotros firmamos la paz, y digo nosotros porque yo estaba y formé parte de ese proceso, me tocó estar en una de las comisiones de COPAS que se crearon para implementar los acuerdos de paz. Y ahí la idea nuestra era que así como los países que han pasado grandes conflictos, guerras, ustedes si ven las películas o leen los libros y ven cómo quedó Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cómo quedó Alemania bombardeada, Londres, cómo quedó Japón, que le tiraron 2 bombas atómicas, países en ruinas, y en menos de 2 décadas se reconstruyeron y ahora son potencias mundiales. Japón es una potencia mundial, Alemania es una potencia mundial, Inglaterra. ¿Por qué? Porque trabajaron con ahínco, con dedicación y con honestidad. Nosotros firmamos la paz, teníamos la obligación de reconstruir el país, le dimos esa tarea a las 2 fuerzas que habían firmado la paz, Arena y el FMLN. ¿Y qué hicieron? ¿Reconstruyeron el país? Levantaron la economía, nos llevaron a un estadio de desarrollo que nos dé prosperidad. No, se robaron el dinero que había para la reconstrucción, se robaron los pocos recursos que habían quedado en el país. Y el primer gobierno de Arena, que era el de Cristiani, lo primero que hizo fue privatizar la Antel, que era una de las empresas más productivas que tenía el Estado. Privatizó el IRA, lo cerró. Y si vamos viendo todo lo que han hecho en el de Calderón Sol, ¿qué se hizo? Se privatizaron las pensiones. Y miren cómo estamos hoy. La gente que se pensionó en ese periodo ahora no tiene para vivir, no alcanza la pensión mínima. Y los que se engordaron fueron ellos, las élites, los mismos de siempre que se quedaron con las AFP. Y si van con Paco Flores, lo mismo. Y saca. Y luego siguió el gobierno del FMLN de Funes. Y ahora el de Sánchez Serén. O sea, 4 gobiernos de Arena, 2 gobiernos del FMLN que tenían la responsabilidad de reconstruir El Salvador, porque el pueblo estaba preparado para trabajar en la reconstrucción. La comunidad internacional nos ayudó. En Washington se dieron $800 millones para la reconstrucción del país, para pagar las tierras que se estaban repartiendo y distribuyendo, para los proyectos productivos, para la reinserción de los combatientes, para la reconstrucción de la infraestructura que había sido dañada en la guerra. Y todo ese dinero se lo robaron.
Por eso les decimos, devuelvan lo robado, porque es la verdad, se lo robaron. Y nos han dejado un país que es el que vamos a recibir el próximo año endeudado. La deuda externa llega casi al 70% del PIB, es la más alta que se puede tener en una economía sana. Y un país con una carga impositiva onerosa para el pueblo. Solo los dos gobiernos del FMLN le han cargado al pueblo salvadoreño 24 impuestos. 24 impuestos está pagando el pueblo. Y las arcas del Estado siguen vacías. ¿Por qué? Porque el dinero se lo han robado. Entonces tenemos nosotros que empezar a reorientar. Y es una tarea titánica que solo no la vamos a poder hacer. Lo hemos discutido con Nayib en muchas ocasiones, que vamos a necesitar el acompañamiento de todos ustedes. El pueblo tiene que estar a la par para que empecemos a reconstruir el país con una sola promesa: que no vamos a robar y que el dinero va a alcanzar, porque cuando no se roba, el dinero alcanza. Ese es el compromiso. Vamos a trabajar con honestidad y con dedicación al servicio del pueblo, y van a ver que ese dicho es una gran verdad. Cuando no se roba, el dinero alcanza, y el dinero nos va a alcanzar sin necesidad de estarle cargando más impuestos al pueblo, ni estar endeudando al país, que son deudas que en 2, 3, 4 generaciones se van a tener que pagar. Así que ese es el compromiso. Ese es el compromiso, y creemos que luchando de frente contra la corrupción vamos a detener ese sangramiento que hay en el Estado, donde los funcionarios que se recetan esos salarios astronómicos, todos esos privilegios de seguros, de vida, todos esos viajes, todos esos viáticos, todos esos carros de lujo, eso se va a terminar. Se va a terminar la corrupción en el gobierno, pero también se va a terminar la corrupción de los corruptores, porque recordemos que la corrupción, igual que el tango, se necesitan dos para bailarlo, y no pueden haber corruptos si no hay corruptores. Y aquí hemos agarrado algunos corruptos, uno anduyendo que está en Nicaragua, el otro está preso, el otro se murió siendo procesado. Pero entre los tres, si ustedes suman, 350 millones dicen de Funes, 300 de Saca, 80 de Paco Flores, andarán ahí por los 800 millones. En 5 años cada uno, o sea, en 15 años. Pero si ustedes ven lo que dice el índice internacional de Oxfam, de que cada año al Estado no le llegan 2.000 millones de dólares por la evasión y la elusión, hagamos la cuenta, 2.000 millones en 15 años, son 30.000 millones de dólares que se han perdido, que el Estado no los tiene. ¿Qué hubiéramos hecho con 30.000 millones? Hospitales, carreteras, escuelas. Es decir, este país sería una verdadera potencia en desarrollo en toda la región. Pero ese dinero se lo llevaron, no lo pagaron. Y ahí están implicados los grandes capitales, los grandes empresarios que no pagan los impuestos, que los evaden o que eluden. Y eso también lo vamos a cerrar. Porque la lucha contra la corrupción es meter preso a los corruptos y que ya no sigan robando, pero también cerrar las puertas para la evasión y la elusión, que es lo que más daño hace a la economía. Así que entonces sí va a haber dinero disponible para que el país pueda empezar a trabajar en ese proceso de reconstrucción que debimos haber empezado en 1992, pero que nunca es tarde para que el pueblo despierte y empiece a caminar, porque eso es lo que este pueblo ha dicho: basta ya, se ha despertado y ha empezado a caminar, y el paso más importante lo vamos a dar el 3 de febrero. Ese día, ese 3 de febrero, sin ninguna duda, con toda decisión, con valor, vamos a hacer historia. Vamos a hacer historia porque vamos a marcar sobre la bandera celeste de la golondrina para apoyar la fórmula de Nayib Bukele y darle el triunfo en primera vuelta.
Y necesitamos ganar en primera vuelta por dos razones. Nayib decía que en el presupuesto del tribunal la segunda vuelta está costeada por los 14 millones de dólares. Si no hay segunda vuelta, ese dinero se puede utilizar para muchas cosas. Hospitales, escuelas, desarrollo económico, invertir esos 14 millones de dólares. Atender a los sectores desfavorecidos que han sido marginados. Hay veteranos, hay excombatientes, hay maestros, hay enfermeras, hay toda una serie de sectores que han sido excluidos, que tienen pensiones de hambre, que tienen una forma casi indigna con la que se les ha tratado para sobrevivir. Ahí tendríamos un fondo inmediato para invertirlo en estos programas sociales. Pero la segunda, que también es sumamente importante, es que si ganamos en primera vuelta, vamos a tener la legitimidad y el apoyo del pueblo para que nuestros programas no tengan ninguna duda y se puedan implementar. Porque ellos lo que están tratando y lo quieren hacer y van a hacer todo lo posible y hasta lo imposible de robarnos las elecciones el 3 de febrero, tal vez no sea para que Calleja gane, porque saben que, como decía Pablo, todas las encuestas, todas, dicen que Nayib gane en primera vuelta. Entonces va a ser muy difícil que le quieran dar vuelta y poner a Calleja que no. Pero sí nos pueden hacer que vayamos a una segunda vuelta. Y eso sí lo pueden lograr si no estamos listos y atentos a defender el voto ese día. Por eso la tarea que les pido que asumamos con decisión, con firmeza, es el 3 de febrero, ese domingo, que ya quedan 40 y tantos días para que lleguemos a esa fecha, tempranito en la mañana vamos todos a votar. Asegurémonos que de nuestra casa, de nuestro vecindario, de los compañeros de trabajo, de los amigos, todo el mundo ha ido a votar. No dejemos que nadie se quede en la casa. Vamos a votar masivamente. Porque una votación masiva puede anular cualquier fraude que nos quieran hacer. Pero la segunda tarea es, hay que estar listo a las 5 de la tarde, cuando se cierre ya el periodo para votar, y acercarnos a los centros de votación, para que vean que el pueblo está atento y pendiente, porque ahí en ese momento es donde nos pueden hacer el fraude, al momento de estar contando los votos, al momento de estar transmitiendo los votos, al momento de usar ese software que el Tribunal Supremo Electoral no quiere dar a conocer, porque estamos jugando con un árbitro en nuestra contra. Entonces tenemos que el doble compromiso, votar y defender el voto, en condiciones en las que todos los poderes fácticos y los poderes institucionales están en nuestra contra, porque saben que llegó el momento del cambio y ellos no quieren cambio, ellos están cómodos como están. Las dos fuerzas que han dirigido este periodo de la posguerra están cómodos. Arena se llevó todos los millones que pudo en los 4 gobiernos, y ahora el FMLN se ha llevado todo lo que ha podido en los 2 gobiernos. Entonces para ellos la fiesta es estarse cambiando y alternando, pero el pueblo le dijo que ya no, ni Arena ni el Frente, ni el presidente. Esa es la consigna, eso está clarísimo. Pero ellos no se van a dejar, van a hacer todo lo posible por hacernos el fraude al momento de contar los votos. Ahí es donde hay que estar atentos, ahí es donde tenemos que abrir los ojos, los oídos y estar listos para defender ese voto del pueblo, esa expresión del pueblo, esa voluntad popular reflejada en las urnas. Les pido entonces, en nombre de Nayib, y además los invito, como ya decía Pablito, para que nos acompañen el próximo sábado en Nuevo Cuscatlán a este acto de cierre del año, y que sea una expresión masiva del pueblo de apoyo a Nayib, y que estemos listos y atentos para defender el voto el 3 de febrero. Y entonces diremos, y entonces sí diremos con toda propiedad, estamos haciendo historia, estamos cambiando el país, y el pueblo al final de esa jornada queremos estar cantando la victoria y estar llevando ya a Nayib a la presidencia. Así que con esas reflexiones, para no quitarle más tiempo, me despido de ustedes deseándoles una feliz Navidad,
un próspero año nuevo, que disfruten en armonía, en paz, con la familia, que reflexionen durante estos días de paz y tranquilidad y que carguemos las energías para que en el próximo mes de enero, que estamos ya a pocos días, estemos listos, hagamos el esfuerzo, redoblemos el trabajo, vamos de casa en casa, llevemos el mensaje, convenzamos todavía a los que todavía están indecisos, abrámosle los ojos, llevémoslos a votar y defendamos el triunfo. Muchas gracias. Amén.